Buena inmunología, queridos y queridas estudiantes de esta materia. Vamos a continuar el curso con el tema 9, la respuesta inmune humoral, obviamente la respuesta adaptativa, en la cual vamos a ver tres subapartados que están aquí indicados: la activación de las células B y la producción de anticuerpos, después de que estas son activadas; cuál es la distribución y las funciones de las distintas clases de inmunoglobulinas, que ya sabemos que son 5, las hemos visto también anteriormente en el curso: la IgM, que es la primera que se produce, la IgD, la IgG, la IgA y la IgE. Y por último veremos cómo estas inmunoglobulinas, estos anticuerpos, contribuyen a la destrucción de los agentes patógenos cuando estos son recubiertos por los anticuerpos, y gracias a que estos son detectados por medio de células que expresan receptores Fc, es decir, receptores que se unen a la región constante de las inmunoglobulinas, pues cómo estas células van a funcionar gracias a los anticuerpos para, bueno, acabar con el organismo patógeno de una manera o de otra, que dependerá de la naturaleza de este organismo. Vamos a abordar entonces la primera parte, la activación de las células B y la producción de anticuerpos por estas células. Antes de hablar de cómo las células B producen los anticuerpos, conviene hablar de la importancia que estas moléculas tienen para la inmunidad. Y podemos decir que participan en ella de varias maneras distintas. Aquí en la parte de la izquierda tenemos tres imágenes que indican tres vías distintas, tres maneras distintas por las cuales los anticuerpos funcionan, pero podemos hablar de hasta 5 mecanismos diferentes de actuación. El primero es la neutralización, que consiste, como su nombre indica, en neutralizar la actividad de algo, de una molécula, por ejemplo, de un virus también. Los anticuerpos se unen a las toxinas, se unen a los patógenos e impiden que estos se puedan unir a los receptores que tienen las células que, a lo largo de la evolución, las bacterias y los virus han aprendido a utilizar para infectar las células, para establecerse en los tejidos también. Aquí a la izquierda arriba tenemos el ejemplo de una toxina. Las toxinas son moléculas tóxicas, evidentemente, que producen las bacterias y que pueden penetrar en las células, uniéndose, como decimos, a receptores específicos, y una vez dentro de las células las pueden matar. Una vez que han matado a las células, pues tenemos la liberación de los nutrientes que tienen las células, es decir, del contenido celular, se liberan al exterior y esos nutrientes son utilizados por las bacterias para reproducirse. Es evidentemente muy importante que frenemos la reproducción de las bacterias porque, como dijimos en su día, si no la frenamos, las bacterias tienen una capacidad enorme de reproducirse y una sola bacteria, si no tuviera ninguna limitación para reproducirse, podría alcanzar la masa de la Tierra en solo 3 días de crecimiento, obviamente sin ninguna limitación, ya digo, y 8 horas más tarde de ese crecimiento en el que se ha alcanzado la masa de la Tierra, pues la bacteria alcanzaría la masa del Sol. Los virus todavía se reproducen más deprisa, con lo cual es absolutamente importantísimo que podamos frenar la velocidad de reproducción de los virus y de las bacterias, y eso se consigue mediante la neutralización de toxinas y también impidiendo la unión de los virus a los receptores que les permiten infectar a las células. Claro, evidentemente, si el virus no entra dentro de las células, pues no pueden infectarlas. Otro mecanismo que también está indicado aquí en esta imagen, la del centro, es la opsonización, que ya lo hemos visto antes, es el recubrimiento de la superficie de un microorganismo, puede ser una bacteria como está aquí, pero puede ser un virus, con anticuerpos. Este recubrimiento permite que la parte Fc del anticuerpo, la parte del rabito del anticuerpo, sea detectada por receptores Fc, es decir, que van a unirse a esta parte de los anticuerpos, y esta unión, este reconocimiento de los receptores Fc va a desencadenar el proceso de fagocitosis y la bacteria que está opsonizada, recubierta por estos anticuerpos, pues va a ser fagocitada, degradada, muerta en el interior de los macrófagos. Otra actividad importante de los anticuerpos es la activación del complemento, que lo vimos también en el tema 2. En este caso sería la activación del complemento por la vía clásica. Ya sabemos que esta activación conduce a dos
funciones principales en cuanto a lo que sería la muerte de la bacteria, que sería la opsonización mediante la unión covalente a la superficie de la bacteria de la proteína C3, del componente C3 del complemento. Esa sería una manera. Este componente C3 es también reconocido por receptores del complemento que están en la superficie de los macrófagos y de los neutrófilos, por ejemplo. Luego va a ayudar a la fagocitosis. Es otra manera de opsonizar que se une a la de los anticuerpos. Y luego también tenemos que el complemento, como ya sabemos, desencadena la formación del complejo de ataque a la membrana, que es el que va a formar un poro en la membrana y va a permitir que la parte interna de la célula, la parte viva, se ponga en contacto con la parte exterior no viva y se produzca un equilibrio, es decir, se tienda al equilibrio entre las dos partes y ese equilibrio va a causar la muerte de la célula. Además de estos tres mecanismos de actividad de los anticuerpos, tenemos dos más. Uno es la desgranulación de los mastocitos. Son unas células que están normalmente en la superficie y que están especializadas en la lucha antiparasitaria. Si se detecta un parásito, estos mastocitos van a desgranularse. Normalmente estos mastocitos están cargados con un tipo particular de anticuerpos que es la IgE, y si este IgE detecta a un antígeno, va a producir una señal, va a enviar una señal al interior del mastocito que va a permitir la desgranulación, es decir, la liberación de componentes tóxicos que van a atacar a esos parásitos y además van a desencadenar una respuesta inflamatoria. Y ya por último, otro mecanismo que también hemos visto en el pasado es la citotoxicidad por las células natural killer, las NK, que es dependiente de anticuerpos. Este mecanismo se llama ADCC por las siglas en inglés. Y este mecanismo es muy importante en la lucha contra virus y contra células tumorales. Se trata de que estas células pueden expresar antígenos en su superficie que van a ser detectados por anticuerpos. Los anticuerpos se van a unir a estos antígenos y en este caso las células NK con receptores Fc específicos van a ser capaces de detectar esos anticuerpos unidos a la superficie de estas células, como digo, infectadas o tumorales. Cuando los detecten, cuando esos receptores Fc sean estimulados por esta detección, la célula NK va a liberar también gránulos que van a desencadenar la muerte por apoptosis, la muerte celular programada de las células que tienen estos anticuerpos unidos a su superficie. Así que ya vemos la importancia de los anticuerpos, 5 mecanismos al menos diferentes por los cuales los anticuerpos participan en la lucha contra las infecciones, en particular de virus y de bacterias, pero también de grandes parásitos como pueden ser incluso gusanos que intentan invadirnos. Vamos a abordar ahora cómo se activan las células B, que evidentemente necesitan detectar un antígeno para activarse. Si no se detecta un antígeno, obviamente la célula B no se va a activar. El antígeno lo tiene que detectar a través del receptor de la célula B. El BCR es el B-cell receptor, que es una molécula de anticuerpo que está pegada a la membrana. Recordemos que después de haber realizado la recombinación VDJ y que se produzca la IgM, hay un procesamiento alternativo que supone que se va a producir un receptor porque tiene un trocito proteico que permite que esté insertado en la membrana. Entonces esto va a ser el receptor unido al IgA alfa y al Ig beta, que son las proteínas de señalización, recordemos aquí. Bueno, el receptor también tiene un correceptor. Este correceptor está formado por CD19 y CD21 y este correceptor puede unirse a el complemento si ha opsonizado también al antígeno que sea. En el caso de las células B y de los antígenos que detectan, hay dos clases fundamentales de antígenos. Uno son los antígenos dependientes del timo o timo dependientes y los otros son los antígenos timo independientes. Obviamente, la razón por la que se llaman antígenos timo dependientes es porque dependen, para su activación, para que las células B se activen, dependen de que los organismos tengan timo. Y el timo no es que vaya a hacer ninguna función, digámoslo así, por sí mismo, sino que es necesario, como sabemos, para que se desarrollen las células T. Y si no hay células T, las células B no se van a poder activar, incluso a pesar de que detecten el antígeno. Porque este antígeno lo que hace es enviar una primera señal al núcleo celular
va a poner en marcha factores de transcripción, aquí tenemos algunos ya conocidos, pero la célula B requiere una segunda señal. Y esa segunda señal, en el caso de los antígenos timo-dependientes, es proporcionada por una célula T, en este caso una célula folicular linfoide, una célula helper del folículo. Esta célula T, que ha sido activada ya en el ganglio linfático, porque ha visto, presentado por una célula dendrítica, el mismo péptido en el MHC de tipo 2 que ahora le presenta a la célula B, que ha captado este antígeno, lo ha internalizado, lo ha procesado y lo presenta en el MHC de tipo 2, esta célula T que ahora detecta de nuevo este antígeno presentado por el MHC de tipo 2, va a expresar un ligando en la membrana, que es el CD40, el cual va a interaccionar con el receptor CD40. Si cuando hay una L es el ligando, cuando no la hay es el receptor. Y esta interacción va a producir una segunda señal que va a poner en marcha otros factores de transcripción, que en este caso van a poner en marcha genes de supervivencia, como es el caso del BCL2, que es un gen antiapoptótico. Esta es la segunda señal que haría falta para activar la célula B. Aquí no está la tercera señal, ya que se requieren tres, que serían citocinas que la célula T también va a enviar a la célula B. Y esas citocinas constituirían una tercera señal de supervivencia y de estimulación de la reproducción. Entonces, estos antígenos timo-dependientes son evidentemente de naturaleza proteica, porque solo las proteínas, solo los péptidos, son capaces de ser presentados en el MHC de tipo 2 y van a ser capaces de estimular una célula T. Entonces, fijaos que aquí se establece, lo veremos más adelante, una comunicación. La célula T recibe una señal a través de su receptor de la célula T. Esta señal supone que va a expresar ahora, o se traduce en que va a expresar ahora CD40L. Y la célula B va a recibir entonces esta señal gracias a que la célula T ha recibido a su vez una señal de la célula B. La célula B, que recibe esa señal, también va a poner en marcha la expresión de moléculas coestimuladoras. Lo veremos también más adelante, que recordemos son la B7-1 y la B7-2, que son los ligandos del receptor CD28, que es también un receptor o un correceptor de las células T. Y es necesario para que estas células T mantengan, digamos, el estado de activación y produzcan las citocinas necesarias para activar las células B. Luego este sería el antígeno timo-dependiente. Luego tenemos otro tipo de antígenos, que ya veremos más adelante que hay dos clases de estos, o dos subclases de estos antígenos, que son los antígenos timo-independientes. Y como su nombre indica, no dependen de la existencia de timo. ¿Cómo funcionan estos antígenos? Pues estos son antígenos polivalentes, es decir, que tienen epítopos repetidos, que son capaces de unir a muchos receptores de la célula B, de producir entrecruzamiento y de generar esta primera señal que de nuevo va a poner en marcha los factores de transcripción conocidos para la reproducción o la activación celular. Por otra parte, la célula B también tiene receptores TOL, es decir, receptores de la inmunidad innata. Y si estos antígenos son detectados al mismo tiempo que estos receptores TOL son activados por algún componente de un microorganismo, estos receptores TOL envían una segunda señal que normalmente supone la activación de NF-κB y este NF-κB, como en el mismo caso de los antígenos timo-dependientes, este NF-κB pone en marcha genes de supervivencia y va a estimular obviamente la producción de anticuerpos. De nuevo, hacen falta citocinas que serán expresadas o sintetizadas por macrófagos, por células dendríticas, etcétera, que hayan podido detectar también este microorganismo. Esas van a constituir la tercera señal para la activación de la célula B de manera timo-independiente. Vamos a ver ahora, quizás con un poquito más de detalle, cómo las células T colaboradoras, las helper, armadas, ahora veremos exactamente qué quiere esto decir, lo recordaremos, cómo estimulan la proliferación y la diferenciación de las células B, que son específicas de antígeno. Primero de todo, necesitamos una célula T colaboradora armada, es decir, una célula T que ya ha visto el antígeno que le va a mostrar ahora la célula B en su MHC de tipo 2, como hemos visto anteriormente. Entonces, la célula T primero ha visto el antígeno presentado por una célula dendrítica en un contexto
inflamatorio, en un contexto en el cual la célula dendrítica está activada por los componentes del microorganismo. Sus receptores TOL han sido activados. Y eso permite la activación correcta de la célula T y su conversión, su diferenciación en una célula helper del folículo. Cuando la célula B detecta el antígeno mediante su receptor, que no está aquí indicado en la figura, lo va a procesar, lo va a internalizar y procesar y va a presentar péptidos en el MSC de tipo 2. Esa primera señal que recibe la célula B la puede recibir a través del receptor de la célula B y también a través del correceptor, como hemos visto antes, las moléculas CD19, CD21 y CD81, que son las que forman el correceptor. Estas son moléculas que van a detectar componentes del complemento unidos ya al antígeno. Si se produce una detección por parte de la célula B del epítopo que reconoce su receptor y al mismo tiempo de una molécula de complemento unida a ese antígeno, obviamente no en el mismo epítopo, claro, en otro sitio, que va a interaccionar con el correceptor, la señal de receptor y correceptor de la célula B es muy potente, la potencia muchísimo, e incluso se ha llegado a determinar que hacen falta hasta 10.000 veces menos de antígeno si está recubierto de complemento que si no lo está, para estimular a la célula B a producir anticuerpos. Esa sería, por tanto, una primera señal muy potente. La célula B, que recibe esta señal, endocita a este antígeno y, como digo, lo procesa y lo presenta en el MHC de tipo 2. Esto va a enviar una señal a la célula T. La célula T, aunque está armada, recibe señales de la célula B a través del TCR de su receptor. Esta señal va a hacer dos cosas. La primera es estimular la expresión del ligando CD40, el CD40L, el cual es un ligando para el receptor CD40 que está expresado por la célula B. Y esto va a constituir una segunda señal que se va a unir a la primera del receptor, como hemos visto antes. Y además, la señal que le envía la célula B a la célula T va a estimular a la célula T a generar una serie de citocinas que van a ser secretadas a la interfase. Luego veremos que esto es una interfase, ya lo hemos visto en el curso, lo vamos a volver a recordar. Y estas citocinas van a producir una tercera señal. Las tres juntas, bueno, aquí tenemos una, la interleuquina 21, que activará a un factor de transcripción, en este caso es de estas tres, pero hay otras interleuquinas que activan otros factores de transcripción. Bueno, pues estas tres señales, como hemos ya mencionado antes, van a estimular la proliferación de las células B, van a generar tres tipos de células. La célula del centro germinal es inmadura y que va a sufrir el cambio de clase y la hipermutación somática, que lo veremos luego. Las células plasmáticas ya maduras, que van a producir anticuerpos de una clase determinada y que ya no van a sufrir más la hipermutación somática. Luego explicaremos exactamente a qué me estoy refiriendo aquí. Y por último, la célula B memoria, que es una célula que va a estar preparada para, por si acaso se presenta el antígeno por segunda vez, reaccionar de manera mucho más rápida para generar anticuerpos ya de alta afinidad y de la clase adecuada para luchar contra este antígeno. Un aspecto importante en el que hay que insistir, porque tiene una utilidad inmunológica que luego veremos, es que las células T activadas ayudan solo a las células B que han detectado al mismo antígeno que ellas también han detectado, inicialmente presentado por una célula dendrítica. Es decir, la célula dendrítica capta un microorganismo, lo procesa, lo presenta en el MSC de tipo 2, estamos armando una célula TCD4 que son las que van a colaborar con las células B, y esta célula T es la que va luego a ayudar, como digo, a la B. Pero el hecho de que detecten el mismo antígeno no quiere decir que detecten el mismo epítopo. De hecho, la célula T y la célula B van a detectar normalmente epítopos diferentes. En primer lugar, la célula T solo detecta péptidos presentados por el MHC de tipo 2. Y esos péptidos son contiguos, es decir, forman parte de una secuencia de aminoácidos no separada en el espacio, están contiguos. La célula dendrítica, cuando capta, en este caso, un virus, aquí tenemos uno que está representado por una parte interna que sería la bola roja o la parte de circular roja y luego una cápside en donde tenemos estas proyecciones azules. Bueno, la célula dendrítica cuando lo capta lo procesa y en este caso presenta péptidos de todo el virus, pero aquí tenemos uno que se deriva de la parte interna de este virus.
Las células B no pueden detectar la parte interna del virus, que está protegida por las proteínas de la cápside. Las células B solo van a detectar proteínas del exterior, los epítopos que están en la superficie. No obstante, cuando lo detecten, van a ser capaces de internalizar esta partícula vírica, de procesarla y de presentar en su MHC péptidos derivados de este virus. Obviamente aquí tenemos el de la bolita roja, pero van a presentar péptidos en general. Todos los que están aquí, la roja, la azul pequeñita, la amarilla más grande, en fin, varios péptidos. Pero uno va a ser esta bolita roja que se deriva de la parte interna, que es el mismo péptido que la célula T ha visto presentado por la célula dendrítica que la ha activado. Bueno, cuando esto sucede, entonces la célula T va a detectar, presentado por la célula B, de nuevo lo que hemos visto antes, el péptido presentado por el MHC de tipo 2, y esto va a estimular a la célula B a producir anticuerpos, que no van a detectar el epítopo que le presenta la célula B a la T, que es un epítopo, es decir, un péptido que se deriva del virus, sino que van a detectar el mismo epítopo que inicialmente las células B han detectado en la superficie del virus. Este reconocimiento que liga, digamos, el reconocimiento de un antígeno de la célula T a otro de la célula B, es lo que se llama el reconocimiento ligado. Y se llama además reconocimiento ligado porque los dos epítopos tienen que estar físicamente unidos, físicamente formar parte del mismo microorganismo o del mismo antígeno. Si no forman parte del mismo antígeno, no van a ser capaces de permitir que las células T y las células B se comuniquen, se envíen señales, como hemos visto antes, se ayuden para la producción de los anticuerpos. El reconocimiento ligado es importante fundamentalmente por dos razones. La primera es que es un mecanismo de seguridad que impide que las células B produzcan anticuerpos de manera fácil, digamos, con poca seguridad, valga la redundancia, lo cual podría inducir la generación de anticuerpos contra proteínas propias. Esto no va a pasar a menos que haya también una célula T que haya sido activada por una célula dendrítica contra péptidos propios y que sea ahora capaz de enviar señales colaboradoras a la célula B para que produzca anticuerpo. Esto, no obstante, sucede en el caso de enfermedades autoinmunes, pero obviamente este mecanismo de seguridad hace que esta posibilidad sea pues muchísimo más improbable y no tengamos el desarrollo de autoinmunidad humoral, aunque ya digo, veremos más adelante en el curso que esto sucede no obstante. La otra importancia de este reconocimiento ligado es que, como siempre, el conocimiento se puede utilizar para desarrollar tecnologías, para manipular el sistema inmune para nuestra ventaja. Y este conocimiento del reconocimiento ligado ha permitido la elaboración de lo que se llaman las vacunas conjugadas, que conjugan covalentemente un antígeno timo independiente con otro timo dependiente. Un antígeno timo independiente obviamente no tiene componente proteico, como ya hemos visto. El antígeno timo dependiente sí tiene componente proteico. ¿Por qué es importante hacer estas vacunas conjugadas? Pues resulta que hay algunos microorganismos que infectan a los niños de corta edad y están recubiertos de una cápsula de polisacárido que les impide ser reconocidos por células fagocíticas, etcétera, y hace que la respuesta timo-dependiente, es decir, al no poder ser fagocitados y procesados ese antígeno, pues esa respuesta timo-dependiente no es muy buena. La defensa frente a estos microorganismos proviene precisamente de la activación de células B de manera timo-independiente, y son estas las que van a producir IgMs en general, que van a ozonizar a las bacterias, van a activar el complemento y van a poder eliminar a las bacterias de esta manera timo-independiente. Los niños pequeños, los lactantes, no tienen una respuesta timo-independiente madura. Es decir, cuando les atacan estas bacterias no se pueden defender bien, porque no tienen la respuesta timo-independiente madura y la respuesta timo-dependiente, como digo, la bacteria ha sido capaz de inhibirla, de evitar esa respuesta timo-dependiente. Con lo cual son muy susceptibles a estas infecciones por este tipo de bacterias. En cambio, bueno, cuando ya el niño ha crecido un poco más, tiene una respuesta timo-independiente más madura y al tener esa respuesta timo-independiente más madura es capaz de defenderse bien contra estas bacterias.
Entonces, para defenderse bien de las bacterias en una temprana edad, sería conveniente que el niño desarrollara una respuesta timo-dependiente frente a los antígenos de esta bacteria. Y eso se puede hacer engañando al sistema inmune, vacunando, obviamente, al organismo de una manera que va a inducir una respuesta timo-dependiente frente al antígeno de la bacteria que queremos neutralizar. Este antígeno normalmente es un carbohidrato y por eso es timo-independiente. Entonces, para convertir un antígeno timo-independiente en uno timo-dependiente, lo que tenemos que hacer, obviamente, es unirle, ligarle, por esto del reconocimiento ligado, covalentemente una parte proteica. Y aquí tenemos lo que sería este antígeno. Una parte carbohidrato y una parte proteica han sido conjugadas de manera covalente. ¿Qué va a pasar cuando este antígeno se ha inyectado en forma de vacuna? La vacuna tiene que tener un adyuvante, es decir, un conjunto de moléculas, componentes de polisacáridos o de componentes bacterianos que van a ser capaces de activar la inmunidad innata, de activar las células dendríticas para que éstas vayan al ganglio, hayan captado el antígeno de la vacuna, vayan al ganglio y lo presenten a las células T y las activen, porque de esa manera tendremos un antígeno timodependiente, ¿verdad? Es decir, habrá una colaboración hacia las células B. Entonces, estas células dendríticas son activadas y las células B van a detectar el antígeno por la parte carbohidrato o otra célula B, que no está aquí puesta, va a detectar el antígeno por la parte proteica. Las dos células B, tanto la que detecta el antígeno por la parte carbohidrato como la que detecta por la parte proteica, van a ser capaces de internalizar este antígeno por su receptor. Lo van a procesar y van a generar péptidos de la parte proteica que van a presentar en su MSC de tipo 2. La célula T que ha sido activada por la célula dendrítica, que ha sido activada por el adyuvante de la vacuna, va ahora a encontrarse con la célula B. La célula B le presentará este péptido, un péptido derivado de la parte, obviamente, proteica, en su MSC de tipo 2. Esto va a activar el receptor de la célula T. La célula T va a ayudar a la célula B a producir anticuerpos. ¿Contra qué va a producir la célula B anticuerpos? Obviamente, contra el epítopo que ha detectado, es decir, contra la parte carbohidrato que está aquí en la figura. De nuevo, otra célula B que haya captado el antígeno por la parte proteica va también a producir anticuerpos contra la parte proteica. Entonces, de esta manera vamos a tener una célula B que va a producir anticuerpos gracias a la colaboración de las células T, es decir, de una manera timodependiente, contra la parte no proteica de este antígeno, la parte carbohidrato. Y vamos a tener otra célula B, que no está aquí indicada, que va a producir anticuerpos contra la parte proteica de este antígeno que hemos inyectado en la vacuna. Luego, si conjugamos ahora un antígeno proteico, digamos, que tenga sentido, que nos proteja de una enfermedad, con un antígeno carbohidrato que nos protege de otra enfermedad, tenemos una vacuna conjugada que va a hacer dos cosas. Primero, nos va a generar anticuerpos de una manera timo-dependiente contra la parte del antígeno que es timo-independiente, es decir, el carbohidrato, y nos va a generar también anticuerpos de una manera también timo-dependiente contra la parte del antígeno que es, obviamente, la que permite la ayuda de las células T, la parte proteica timo-dependiente. De modo que habrá una célula B que va a generar estos anticuerpos que van a neutralizar la bacteria que tiene estos polisacáridos en la cubierta y va a bosonizar a la bacteria, la va a recubrir de anticuerpos y va a favorecer su fagocitosis y su destrucción. Y al mismo tiempo se van a generar también anticuerpos que no están aquí, que van a neutralizar la otra parte de este antígeno. Esta otra parte puede ser, por ejemplo, una toxina. Puede ser, de hecho, un toxoide, que es una toxina desnaturalizada que es capaz de generar una respuesta inmune, es decir, de generar anticuerpos contra ella que van a ser capaces de neutralizar a la toxina natural. Ya hemos dicho que una de las funciones de los anticuerpos es la neutralización y de esta manera vamos a tener, por tanto, dos tipos de células B, unos que generan anticuerpos contra una bacteria que me genera una enfermedad, contra la cual los niños pequeños no se pueden defender bien, y al mismo tiempo vacunamos también a ese niño pequeño contra otra toxina que puede ser el resultado de la acción de otra bacteria que me puede generar otra enfermedad, como por ejemplo puede ser la difteria
La toxina de la difteria es una de las toxinas importantes contra las que hay que vacunarse. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la filosofía, digamos, de las vacunas conjugadas, que conjugan dos antígenos de manera covalente, pero que su importancia fundamental, insisto, es la de convertir una respuesta timo-independiente en una respuesta timo-dependiente. Hacer que las células B generen anticuerpos de esta forma, de forma timo-dependiente, lo cual va a poder proteger mejor a niños pequeños de corta edad que tienen las respuestas timo-independientes todavía inmaduras. Regresamos ahora de nuevo a la interacción entre las células T y las células B, que es una interacción que está polarizada. Ya lo hemos visto anteriormente en el curso. Se forma lo que se llama la sinapsis inmunológica, con estas dos zonas. Se llamaban los SMAC, el periférico y el central, el complejo supramolecular de activación, que está formado por moléculas de adhesión e integrinas que están en la periferia, están aquí, de nuevo las viejas conocidas, la LFA1 y la ICAM1, y las zonas de señalización que están en el centro de este SMAC. Estas moléculas de señalización son el receptor, el MHC de tipo 2, el péptido, el CD40, el CD40L, y las citocinas son también secretadas a este espacio, digamos, intercelular. Ese espacio intercelular, cuando la célula T recibe señales de la B, polariza todo su citoesqueleto y va a orientar la señalización, es decir, la secreción, la va a orientar hacia la célula B. Con lo cual, esta célula T, que va a ser la célula secretora de las citocinas, va a secretarlas justo al espacio intercelular entre las dos células. Para que este espacio intercelular se produzca de manera adecuada, existe una serie de moléculas especializadas, están aquí indicadas algunas, como las SAP o las SLAM o CD84. Estas son estabilizadas por la producción de este SAP, que es activado por este gen. El BCL6 es un factor de transcripción que va a activar este SAP, y cuando el SAP está activado en la célula T y también en la célula B, sobre todo en la célula T es donde hace falta, en la célula T, este SAP va a permitir la estabilización de esta especie de andamio molecular que se produce también en el espacio intercelular y que va a estabilizar toda esta sinapsis inmunológica, que es absolutamente fundamental para que las señales entre la célula T y la célula B pues fluyan de manera correcta entre las dos células, claro. Bueno, obviamente, antes de formar esta sinapsis inmunológica, esta interacción, las células T y las células B necesitan encontrarse. Y para encontrarse, lo van a hacer obviamente en el ganglio linfático y necesitan establecer unos puntos de encuentro. Porque si no, sería muy difícil que una célula T que ha detectado un péptido presentado por una célula dendrítica que la ha activado, encuentre a una célula B que le presente el mismo péptido, porque hay miles, bueno, si no miles de millones, por lo menos cientos de millones de células B diferentes. Lo mismo pasa con las células T, y se tienen que encontrar dentro de, digamos, estructuras tridimensionales donde hay una enorme población de células T y de células B, se tienen que encontrar las dos que sean capaces de comunicarse. Es decir, la que le presente el péptido en el MSC tipo 2 a una célula T que ya antes lo ha visto presentado también por una célula dendrítica. Esto sucede en el ganglio linfático. Bueno, aquí tenemos una, digamos, esquema de la estructura del bazo, que es un órgano linfoide primario, y lo que vemos es que hay una zona de células T y una zona de células B donde hay un folículo en donde están las células B. Aquí lo tenemos un poco ampliado. ¿Y qué sucede? Pues inicialmente las células T y las células B entran en el ganglio, puede ser el bazo, pero en el ganglio linfático, a través de las vénulas del endotelio alto, y tienen que rodar por este endotelio, hacer la diapédesis y entrar en el ganglio, donde van a ir a zonas específicas de células T o zonas específicas de células B, como es esta zona del folículo. Las células T son atraídas a la zona de células T porque tienen receptores de quimiocinas que las atraen ahí, y las células dendríticas producen las quimiocinas que atraen a las células T.
En cambio, hay otras células dendríticas, que son las células dendríticas foliculares, que luego veremos que son capaces de almacenar antígenos de manera nativa, de manera, digamos, manteniendo la estructura de los antígenos que están en el foco de infección. Bueno, estas células foliculares también producen quimiocinas que atraen a las células B, a este folículo. Algunas de estas células B, que son vírgenes, y algunas de las células T, que son vírgenes, van a ser activadas. En un caso por la célula dendrítica y en otro caso por el antígeno que es presentado a las células B por estas células dendríticas foliculares. En este caso no hace falta ni coestimulación ni nada, simplemente estas células dendríticas foliculares son, como ya veremos, una especie de depósitos de antígeno. Bueno, si una célula B detecta el antígeno y es activada, necesita ahora comprobar que otra célula T que ha sido activada por una célula dendrítica también lo ha visto y que le va a enviar esas señales coestimuladoras. ¿Cómo se encuentran las células B y las células T? Pues una vez que han encontrado un antígeno que les ha activado, es decir, bien por una célula dendrítica en la zona T o bien por el antígeno en la zona B, en el folículo, las células B y T dejan de expresar los receptores de quimiocinas que las atraen a las células dendríticas respectivas y expresan otros receptores de quimiocinas que las atraen a la superficie del folículo, es decir, a la zona de interacción entre la zona T y la zona B. Esta es una superficie bidimensional, ya no es tridimensional, como sería el folículo y todo el ganglio. Y en esta superficie bidimensional, las células que van a llegar allí son las que han visto el antígeno y han sido activadas, y por tanto aumentamos la probabilidad de que alguna de las células B encuentren a una célula T que va a darles esa colaboración, esa ayuda, porque la célula B le presenta el mismo antígeno que ha visto antes la célula T presentado por la célula dendrítica. En el caso de que esto sea así, las células B son estimuladas a dividirse, son estimuladas a secretar anticuerpos, se convierten en plasmablastos, forman un foco primario de secreción de anticuerpos ya en el mismo linfolículo, antes de que salgan por la linfa y luego lleguen a la sangre y lleguen a la médula ósea, donde se van a establecer como células maduras. Aquí ya establecen un foco primario de producción de anticuerpos, y también algunas células T se convierten en células T foliculares y van a estar en el folículo para ayudar a las células B que puedan seguir necesitando ayuda mientras detecten aquí el antígeno en este folículo, antígeno que vendrá del foco de infección, extraído del foco de infección, luego veremos cómo, y que estará allí disponible mientras el foco de infección no haya sido eliminado. Cuando el foco de infección ha sido eliminado, el antígeno no llega ya más aquí, las células B no detectan, por supuesto, a este antígeno y ya no es necesario la ayuda tampoco de las células T foliculares. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos procesos lo que hacen, como resumen, es favorecer la interacción entre las células T y las B que han visto el mismo antígeno, aunque no hayan visto en absoluto el mismo epítopo, como ya hemos dicho antes. Como ya hemos dicho, es necesario que las células B que están en el folículo sean capaces de detectar a un antígeno. Y el antígeno tiene que haber llegado al folículo, obviamente, a partir del foco de infección. Entonces, ¿cómo llega este antígeno hasta ese folículo? Existe un mecanismo que transporta el antígeno que llega al ganglio linfático desde la linfa. Normalmente, este antígeno ya ha sido opsonizado por el complemento y lleva unido el fragmento IC3B y también el C3D. Y ahí también han llegado unos macrófagos particulares, que se establecen en el seno subcapsular, por donde va a pasar la linfa, y que por ello se llaman macrófagos SCS, por sus siglas en inglés. Estos macrófagos son unos macrófagos especiales, que no fagocitan inmunocomplejos opsonizados por el complemento, aunque pueden fagocitar virus o partículas. Expresan en su superficie receptores de complemento, CR1 y CR2, que van a ser capaces de interaccionar con fuerza con las moléculas de complemento IC3B o C3D que están opsonizando a estos antígenos. Gracias a estos receptores los capturan, pero no los fagocitan, sino que los mantienen en su superficie desde la cual pueden ser captados por las células B naïve, que van a ser obviamente también capaces de interaccionar con ese antígeno.
Estas células B naïve, cuando pasan al lado de los macrófagos SCS, les quitan el antígeno. Este robo de antígeno lo pueden hacer de dos formas. En primer lugar, puede haber células B que tengan un receptor específico para uno u otro epítopo de ese antígeno, que puede interaccionar con el antígeno y podrá así arrebatárselo a los macrófagos. Sin embargo, lo más frecuente es que las células B roben al antígeno de la superficie de los macrófagos, aquí lo vemos, gracias a los receptores de complemento que también poseen. Una vez han capturado el antígeno en su superficie, tras robárselo a los macrófagos, las células B naïve son atraídas por las quimiocinas que hemos visto antes al folículo, donde las están esperando las células dendríticas foliculares. Estas van a capturar el antígeno a su vez de las células B, que van llegando y que van cediéndolo a las células dendríticas foliculares, las cuales lo van a acumular también en su superficie, como se ve aquí con los puntitos rojos. No todas las células B naïve que llegan al folículo se han encontrado con los macrófagos del seno subcapsular. Algunas van a llegar al folículo directamente tras haber entrado al ganglio a través de una vénula de endotelio alto, como he dicho antes, y van a ser atraídas a ese folículo por quimiocinas que las conducen ahí. Es entonces cuando van a detectar al antígeno sobre la superficie de las células dendríticas foliculares y se van a activar. Hay que tener en cuenta que una célula B detecta a un antígeno solo por un epítopo. Algunas de las células B naïve que van llegando al folículo tendrán receptores de antígenos que podrán unirse a un epítopo del antígeno y otras no los tendrán. Puesto que el antígeno está unido por los receptores de complemento y no por los receptores específicos, las células dendríticas foliculares muestran en su superficie todos los posibles epítopos de las moléculas de antígeno que han capturado. Por tanto, todas las células B capaces de detectar uno u otro epítopo del antígeno capturado por las células dendríticas foliculares podrán ser activadas. Así, las células B van a generar simultáneamente anticuerpos contra los distintos epítopos, todos del mismo antígeno. Las células dendríticas foliculares van a mantener este depósito de antígenos para cualquier célula B que detecte cualquier epítopo que puedan tener esos antígenos. Este mecanismo es un mecanismo de acumulación de antígenos por el folículo para su presentación a los linfocitos B y va a estar en marcha en tanto en cuanto siga llegando antígeno al ganglio linfático. Cuando ya el foco de infección haya sido eliminado, llegará menos antígeno a este folículo y al final ya no llegará ninguno y la respuesta inmunitaria será, digámoslo así, apagada. Ya no habrá células B que reaccionen con el antígeno y se activen porque ya no están ahí. Una vez que la célula B ha sido activada, se convierte primero en plasmablastos, en el foco primario, como hemos visto antes, y después pasan a ser células plasmáticas maduras que realmente se van a localizar en la médula ósea, que es donde son dirigidas para producir anticuerpos. Digamos que se dirigen estas células maduras al lugar de origen, al lugar donde estaba este progenitor linfoide, y una vez que han sido activadas y ya han madurado, pues vuelven a el mismo sitio desde donde nacieron, se puede decir, ¿no? Prácticamente del sitio del origen. Bueno, hay un cambio de propiedades entre las células, pues las vírgenes, las resting son las células vírgenes, y las células plasmablastos y las células plasmáticas, que están indicados aquí en la tabla. Básicamente se refiere a la expresión tanto de MSC tipo 2 como de la inmunoglobulina de superficie, que es el receptor de las células B. Vemos que las células maduras ya expresan poco receptor de superficie y en cambio secretan anticuerpos en alto nivel. En cambio, las células B que no han sido activadas, pues obviamente no secretan anticuerpos. Expresan sí todas moléculas de MSC tipo 2, lo cual quiere decir que pueden recibir ayuda de las células T si es necesario. Y por supuesto tienen capacidad de crecer. Son estimuladas, sí, estas son estimulables, digamos, tanto las células B obviamente no activadas como los plasmablastos son estimulables. Las células maduras ya no son estimulables a crecer, básicamente han llegado al máximo de su crecimiento y ya no se van a dividir más. Las células naive, las resting, como los plasmablastos, todavía pueden sufrir hipermutación somática, que ya veremos en qué consiste esto. Básicamente es
un proceso en el que se producen mutaciones en la zona de unión al antígeno o al epítopo que van a finalmente converger en la generación de células de mayor afinidad, es decir, que tengan receptores de mayor afinidad. Bueno, en el caso de las células maduras ya no sufren esta hipermutación somática, solo la sufren las células que van a ser activadas por el antígeno y van a pasar a la fase de plasmablastos. Y por último, el cambio de clase, el class switch, el cambio de isotipo, pues tanto las células B no activadas son capaces de sufrirlo, los plasmablastos también, pero las células plasmáticas maduras ya no van a sufrir ningún cambio de clase, es decir, expresarán el anticuerpo de la clase que se haya producido después del cambio de clase, que han sufrido sus predecesoras, y ya una vez que han sido, digamos que han decidido producir un isotipo u otro isotipo, este es el que van a producir y ya no van a producir o a sufrir ningún otro cambio de clase más. Bueno, ¿cómo se produce esta transformación de una célula B virgen en una célula plasmática que ya es capaz de producir anticuerpos y cómo se produce esa migración desde el ganglio linfático hasta la médula ósea? Pues obviamente hay un periplo, un viaje que hacen las células B a lo largo de su activación, que lo vamos a explicar en esta y en las diapositivas siguientes. En primer lugar, las células B vírgenes viajan a el ganglio linfático a través de la circulación sanguínea. Tienen que entrar a través de la vénula del endotelio alto, como ya hemos dicho. Si entran por aquí, van a atravesar las distintas zonas, van a ir a la zona del folículo a ver si hay antígenos que las pueden activar. Si no encuentran ningún antígeno, lo que hacemos es que las células B abandonan el ganglio linfático por los vasos eferentes, que son los de salida. ¿De acuerdo? Entonces las células B entran por la sangre, pero salen por el vaso eferente. En este vaso eferente entran en la circulación linfática, que está conectada a través del ducto torácico que está cerca del corazón, donde conecta la linfa con la sangre, y vuelven a pasar a la sangre otra vez. Pero ¿qué pasa si las células encuentran un antígeno? Pues estas ya hemos dicho que son atrapadas en el borde entre las zonas T y B. Es decir, van a ser las células que van a ir a ver si alguna célula T también ha encontrado el mismo antígeno. Si encuentran una célula T que les da el estímulo adecuado, van a formar un foco primario en la zona cortical. ¿De acuerdo? Obviamente esto es en el caso de que las células B han encontrado el antígeno. Las que no, pues ya digo, salen por los vasos linfáticos eferentes. ¿Qué hacen las células B que han formado este foco primario? Porque han encontrado una célula T en el borde de la célula T o B. Bueno, pues van a migrar hasta el folículo primario para formar un centro germinal. En este centro germinal es muy importante, luego lo veremos, porque aquí se va a producir el cambio de clase y también se va a producir sobre todo la hipermutación somática. Nuestros folículos primarios están presentes en los ganglios incluso en ausencia de infección y están formadas por células B que están agrupadas alrededor de las células dendríticas foliculares, que ya las hemos visto, son esas células que acumulan los antígenos en estos folículos primarios. Estas células, que son las dendríticas, secretan quimiocinas que las atraen a las células B o incluso las activadas, y entre estas quimiocinas están la CXCL13 y hay otras también, pero esta está reconocida por un receptor que es el CXCR5, que está expresado por las células B. Es decir, las células B tienen la herramienta molecular, que es un receptor de quimiocinas, que les permite oler, entre comillas, a una quimiocina secretada por un tipo de células, que son las células dendríticas foliculares, que son las que tienen el antígeno y que van a atraer a las células B para que vean, que comprueben si son capaces o no de interaccionar con esos antígenos acumulados por las células dendríticas foliculares. Bueno, una vez se han estimulado, han sufrido la hipermutación somática, que luego lo veremos, y han madurado como células plasmáticas, estas células plasmáticas van a abandonar el ganglio por los vasos eferentes, van a volver a la circulación y van a llegar a la médula ósea, van a ser atraídas allí también por quimiocinas a la médula ósea, donde recibirán ayuda o estímulos de las células del estroma, de la médula ósea, y allí van a producir unas grandes cantidades de anticuerpo que van a ser
distribuidos luego por todo el organismo y van a luchar obviamente contra el microorganismo que esté causando la infección. Este establecimiento de las células plasmáticas en la médula ósea, ya digo que vuelven al sitio de origen, donde está su progenitor, los progenitores linfoides, es también lo que explica que haya tumores de células B, los llamados mielomas, el mieloma múltiple, que son tumores de células B que están en la médula ósea y que obviamente dañan el hueso porque son células tumorales que están en la médula ósea. Y esto explica que no sea un mieloma, no sea una leucemia, es decir, no sean células que estén en la sangre, sino que estas células plasmáticas derivadas de células B, son células tumorales derivadas de células B maduras, se establecen allí en el hueso, en la médula ósea del hueso. Ya hemos mencionado que las células B activadas van a migrar al folículo, donde van a generar un centro germinal. Este centro germinal es un sitio donde las células B van a proliferar intensamente y van a sufrir dos procesos importantes: la hipermutación somática y el cambio de clase. Luego veremos cómo se produce esta hipermutación somática, pero lo que es interesante de este centro germinal también es que hay dos zonas claramente diferenciadas de este centro germinal. La zona oscura, aquí la dark zone, está de aquí, ¿vale? En donde tenemos una serie de células que se llaman centroblastos, que se están dividiendo muy rápidamente y que están muy empaquetadas, y por esa razón es una zona más oscura, porque hay una gran densidad celular. Y luego está la zona clara, en donde está formada por células que se llaman centrocitos, que ya no son los centroblastos, son más pequeñitos. Aquí también hay células T, que les están dando ayuda a estos centrocitos, luego veremos un poco por qué y para qué les dan esta ayuda, en este caso el centro germinal. ¿De acuerdo? Y lo que se ha visto es que hay un ciclo de entrada y salida desde la zona clara a la zona oscura de las células B, que están dirigidas a entrar y a salir, como siempre, por determinadas quimiocinas. Siempre que las células B o T o cualquiera se tiene que mover, se tiene que dirigir a un sitio, es dirigido a través de un sistema de quimiocinas y de un sistema de receptores de quimiocinas que son capaces, obviamente, de detectar. Las células detectan esas quimiocinas y son atraídas hacia donde están las quimiocinas. Entonces aquí tenemos una serie de células que son capaces de detectar esta quimiocina, la CXCL12, porque tienen unos receptores, son positivas para estos receptores, que la detectan, y en cambio son capaces de detectar la CXCL13, que está en la zona clara, porque han perdido la expresión de este CXCR4, es negativo ahora, no hay expresión, pero sí que sigue habiendo la expresión de este otro receptor. Bueno, pues cuando esto sucede, las células salen de la zona oscura, se van a la clara, y cuando vuelven a recuperar la expresión del CXCR4, vuelven a entrar en la zona oscura. Luego veremos por qué entran y salen en esta zona clara y oscura, pero ya adelanto que tiene que ver con la hipermutación somática. Ya hemos dicho y volvemos a insistir, no será por ver la película 2 o 3 veces, en este centro germinal existen las células llamadas células dendríticas foliculares, que son unas células que acumulan antígenos de forma nativa porque expresan en su superficie unos receptores Fc, así como receptores del complemento, y son capaces de captar por varios sitios, es decir, por la parte Fc del anticuerpo que está pegado a un antígeno o por el complemento que está también pegado a ese mismo antígeno, son capaces de captar ese antígeno, de retenerlo en la superficie de manera nativa y de permitir que alguno de los epítopos que no están ocupados por estos anticuerpos, obviamente, ni por los receptores de complemento, pues estén disponibles estos epítopos para las células B, que van a ser las que van a pasar por allí a ver si detectan alguno de estos antígenos. Esto simplemente es una micrografía electrónica en donde se ve que hay una cantidad de antígeno que ha sido marcado radioactivamente para detectarlo, y se ve que está este antígeno radiomarcado, radio labeled, pues está aquí unido a una zona de la célula dendrítica folicular cerca de la membrana o en la membrana mismo, que es donde es necesario que esté para que las células B lo puedan detectar. Un proceso fundamental que tiene lugar en el centro germinal es la hipermutación somática.
Esta hipermutación somática es un fenómeno realmente fascinante en el cual las células B sufren mutaciones solo en los genes de las inmunoglobulinas y prácticamente solo en las zonas de complementariedad, la CDR1, CDR2, CDR3, que son los dedos que decíamos antes en el curso, esos 3 dedos de las regiones hipervariables que son capaces de interaccionar con el epítopo que sea, tanto de la cadena pesada como de la cadena ligera, y si vamos viendo cómo se van acumulando las mutaciones a lo largo del tiempo tras inmunizar con un antígeno a los 7 días, a los 14 días o a los 21 días, donde vamos inyectando antígeno cada semana y vamos analizando los genes de las inmunoglobulinas que son capaces de detectar, de unirse a ese antígeno, vamos viendo que se van acumulando mutaciones en las zonas de complementariedad con ese antígeno. Y estas mutaciones lo que van haciendo va a ser aumentar la afinidad. Este aumento de afinidad es muy importante porque es el que permite que cuando haya un cambio de clase, y el cambio de clase es también fundamental porque algunos antígenos necesitan un determinado tipo de inmunoglobulina para ser eliminados, y ese tipo de inmunoglobulina se produce cuando se produce un cambio de clase. Ese cambio de clase me va a pasar de una IgM, que es la primera que se produce, que tiene 10 sitios de unión y que por tanto tiene mucha avidez por los epítopos repetitivos, va a pasar a una, por ejemplo, IgG, que solo tiene 2 sitios de unión por molécula. Entonces, claro, los 10 sitios de unión tienen más avidez porque se unen todos a la vez y la unión hace la fuerza, aunque tengan poca fuerza cada uno, como son 10, tienen más fuerza, es decir, más avidez, pero si queremos que se mantengan unidos a un epítopo, una inmunoglobulina que solo tiene 2 sitios de unión, necesitamos que esos sitios de unión tengan mayor afinidad, es decir, se unen con más fuerza. Y este proceso de hipermutación somática lo que me permite es incrementar la afinidad del anticuerpo que ha sido secretado. ¿De acuerdo? Es un proceso fundamental para generar anticuerpos de mayor afinidad. Obviamente, estas mutaciones que se producen en la zona de complementariedad lo que hacen es cambiar las propiedades químicas de interacción del anticuerpo con su epítopo, con su antígeno. La interacción solo se puede cambiar si cambiamos las propiedades químicas de los aminoácidos que participan en esa interacción. Y esas propiedades químicas de los aminoácidos solo se pueden cambiar cambiando los propios aminoácidos. Y esos aminoácidos solo se pueden cambiar si cambiamos los codones que codifican los aminoácidos que generan las inmunoglobulinas, obviamente a partir de los genes, a partir de la información que está contenida en los genes. De ahí esta importancia de la hipermutación, que es todo un proceso para simplemente conseguir el resultado de cambiar los aminoácidos, o sea, las propiedades químicas de los aminoácidos, puesto que cada aminoácido tiene una propiedad química distinta, que van a estar involucrados en la interacción con el antígeno. ¿Cómo se produce este fenómeno de hipermutación y sobre todo cómo se seleccionan las células B que han mutado de manera que han incrementado la afinidad por el antígeno? Bueno, este fenómeno se produce en el centro germinal. Inicialmente hemos dicho que la célula B se activa en la zona fronteriza entre la zona B y la zona T, recibe ayuda inicial de las células T de allí y si la recibe viaja al centro germinal. En el centro germinal van a ponerse a dividir de manera muy rápida en la zona oscura, como hemos dicho, formando los centroblastos en este centro germinal, esta zona oscura del centro germinal. Cuando se dividen, cada célula B que ha detectado un epítopo de un antígeno anteriormente allá en la frontera, en la zona del folículo frontera, y ha recibido la ayuda de la célula T, ahora van a mutar los genes de las inmunoglobulinas, es decir, cada división celular de una célula B que ha sido activada inicialmente va a generar una progenie de células hijas de las células B, cada una con una mutación o con mutaciones diferentes en los genes de las inmunoglobulinas. Con lo cual lo que vamos a tener va a ser una población de células B que derivan de una original que se pegaba al antígeno con una afinidad original. Y vamos a tener una población de células B, cada una con una capacidad distinta de pegarse al antígeno, con una afinidad diferente. Entonces ahora necesitamos comprobar cuál es la afinidad que tiene cada célula B que se ha generado de esta manera, cada célula B descendiente de la original,
qué afinidad tiene por el antígeno. Para eso, las células migran, como hemos dicho antes, por esas quimiocinas, de la zona oscura pasan a la zona clara, y en esta zona clara se encuentran con las células dendríticas foliculares que les presentan el antígeno en su superficie. Entonces pueden pasar dos cosas, que haya una célula B que haya mutado que tenga una alta afinidad por este antígeno, o una célula B que ha mutado que tenga una baja afinidad por este antígeno. Si tiene una alta afinidad por el antígeno, es capaz de detectarlo con su receptor, es capaz de internalizarlo, es capaz de procesarlo, es capaz de presentar un péptido en el MHC tipo 2 y es capaz, por tanto, de recibir ayuda de las células T que también se encuentran en la zona clara de este centro germinal. Si reciben esta ayuda de las células T, reciben señales de supervivencia que les permiten seguir vivas, pero las que no pueden captar este antígeno, no lo pueden presentar en el MHC de tipo 2, no reciben ayuda de las células T y no reciben señales de supervivencia. Con lo cual, estas células T van a morir. Las células que sí que pueden presentar este MHC van a recibir ayuda de las células T y aquí tenemos una de las señales, que volvemos a ver aquí, la CD40 expresado por la célula B, ese receptor de la célula B, recibe la señal del CD40L expresado por la célula T folicular. Bien, esta célula B vuelve ahora a ser atraída a la zona oscura del centro germinal, donde va a volver a ser estimulada a crecer, a dividirse y va a generar nuevas células hijas, cada una de las cuales tendrá mutaciones distintas en la zona de interacción con el antígeno. Y tendremos de nuevo una progenie de células derivadas de las que ya han sobrevivido una primera ronda de mutación, que van a sufrir una segunda ronda de mutación. Esta segunda ronda de mutación, una vez acabada, va a conducir a que las células salgan de nuevo de la zona oscura y vayan a la zona clara. En la zona clara se van a encontrar de nuevo con las células foliculares linfoides que les van a presentar el antígeno. Y va a pasar lo mismo. Va a haber células B que van a ser capaces de competir con sus hermanas por este antígeno, de captarlo, de internalizarlo, de presentarlo en el MHC de tipo 2 y de recibir ayuda de las células T. Y va a haber células hermanas que no van a poder competir con las otras células B, no van a poder captar ese antígeno porque tienen menor afinidad y no van a poder recibir ayuda de las células T. Esas van a morir. Las células que han recibido ayuda de las células T van a volver a entrar otra vez en la zona oscura, van a volver a sufrir una ronda de mutación y van a volver a salir de la zona oscura para ser seleccionadas en la zona clara. Y solo aquellas que tengan un anticuerpo, mejor dicho, un receptor de alta afinidad, van a ser capaces de captarlo, de procesarlo de nuevo, de presentarlo en MHC de tipo 2, de recibir ayuda de las células T y así durante un número de rondas de entrada y salida desde la zona oscura a la zona clara y viceversa. Finalmente lo que tendremos serán células B que tendrán una alta afinidad por el antígeno. Y este proceso de permutación somática lo que hace es afinarme esa afinidad, aumentarme la afinidad y se llama también proceso de maduración de la afinidad. Una vez que ya tenemos estas células B capaces de tener un receptor de alta afinidad, podemos entonces realizar el cambio de clase. Ese cambio de clase me va a cambiar la IgM, como hemos dicho antes, por una IgG, por una IgA, por una IgE, por una molécula de inmunoglobulina que tiene un número más inferior de sitios de unión y que tiene por tanto menos avidez y que necesita, como hemos dicho, mayor afinidad para mantenerse unida a su epítopo o a su antígeno. ¿Cómo se produce este cambio de isotipo, este cambio de clase? Bueno, recordamos aquí, ya lo hemos visto anteriormente en el curso, que este cambio de clase necesita la transcripción génica activa. Y esto es así porque este es un proceso de recombinación donde hay que cortar y pegar el ADN. Y para cortar y pegar el ADN hace falta una serie de enzimas que accedan a ese ADN y que lo corten y lo peguen, claro. Y esas enzimas solo pueden acceder cuando la cromatina está abierta, es decir, es accesible a esos enzimas. Inicialmente se produce solo IgM o IgD por un proceso que no requiere recombinación génica. Recordemos que es solo un proceso de procesamiento alternativo del ARN mensajero. Aquí sí que se ha producido la recombinación VDJ en la cadena pesada y me produce un gen maduro que está cerca de la región constante mu o delta. Se produce un RNA que
por procesamiento alternativo me va a pegar la VDJ a la mu o me va a pegar la VDJ a la delta, voy a tener una IgM o una IgD. Pero si queremos cambiar la clase de inmunoglobulina de IgM e IgD a IgG o a IgE, necesitamos cortar y pegar. Y para eso requerimos transcripción activa, es decir, que haya una señal a partir del exterior que me ponga en marcha unos factores de transcripción capaces de activarme la transcripción de la zona constante que sea, que tenga esa zona obviamente inicial en el ADN que es sensible, que es capaz de unirse a esos factores de transcripción y que me van a iniciar la transcripción. Entonces esto me abre la cromatina, como hemos dicho antes, y me va a producir una posibilidad de cortar, por ejemplo, por aquí y de pegar por aquí. O mejor dicho, corto por aquí, en esta S, perdón, y pego aquí. Entonces tengo la VDJ pegada con la gamma 1 y voy a producir una IgG1. Si se produce un corte por aquí y se me pega aquí, pues vamos a tener la VDJ unida a la epsilon, la región constante epsilon, y se me producirá una IgE. Que se me produzca una IgG o una IgE, una u otro tipo, depende de qué citocinas la célula T está secretando a la célula B y de qué tipo de componentes de los microorganismos está detectando también la célula B. Por ejemplo, si detectamos el EPS y además la interleuquina 4 es producida, lo que se va a producir es un cambio de clase a IgG1 y a IgE. Si en cambio se produce una citocina que es la TGF-beta, junto con el LPS también, se me va a producir un cambio de clase a IgG2b o a IgA. Este cambio de clase, luego lo veremos, va a producir distintas inmunoglobulinas que tienen distintas funciones, que van a ser capaces de ser reconocidas por distintas células efectoras a través de receptores Fc, que son los que reconocen la región constante de las inmunoglobulinas, y esas células efectoras van a actuar contra el antígeno de distintas maneras y van a luchar obviamente de manera adecuada para eliminar este antígeno. Entonces este cambio de clase es importante por esta razón, porque pone en marcha o hace que distintas células efectoras puedan contribuir con sus acciones para eliminar a un antígeno que está siendo generado por un foco de infección. ¿Qué citocinas y qué señales son las que dirigen este cambio de clase? Bueno, hacen falta, desde luego, dos tipos de señales. De nuevo, tenemos dos señales que hacen falta para el cambio de clase. Una es conocida ya y es proporcionada por la célula T a través de CD40L, el ligando de CD40 que va a estimular el receptor CD40, el cual, si no es estimulado, no se va a producir el cambio de clase. Y luego tenemos distintas citocinas que están aquí. Aquí tenemos 5 de ellas. No hace falta, obviamente, saberse la tabla, ¿verdad? Pero la información que tenemos es que determinadas citocinas inhiben la generación de ciertas clases de inmunoglobulina e inducen la generación de otros. Cuando una de las señales falla, en particular cuando falla la señal del CD40, no se va a poder producir ningún cambio de isotipo, sea la que sea la citocina que normalmente pueda ser producida. Es decir, sin CD40 no hay cambio de isotipo. Y la deficiencia en CD40 me genera una enfermedad que la veremos más adelante en el curso, que se llama el síndrome de hiper-IgM. Se llama así porque los que lo tienen, los que sufren este síndrome, tienen unas elevadísimas concentraciones en el suero de IgM y no tienen IgG, no tienen IgA o tienen muy poquito. Porque obviamente el cambio de isotipo no se produce de manera adecuada, con lo cual lo que producen es siempre IgM. Esto produce una inmunodeficiencia porque no pueden luchar correctamente contra determinadas infecciones estas personas que tienen este síndrome. Otra manera de generar este mismo síndrome es en personas que tienen mutaciones en algún enzima necesario para la recombinación del ADN, es decir, ese cortar y pegar que hemos visto antes, que me pone en contacto la VDJ con la región constante que sea. Si las enzimas de recombinación no funcionan, en particular hay una muy importante que es la citidina deaminasa, hay mutaciones en esta enzima, que es fundamental para este proceso de cambio de clase, esas mutaciones no funcionan, pues vamos a tener también que sea cual sea la citocina que se genere, va a dar igual, porque este mecanismo no funciona, el enzima es defectuoso y vamos a tener, por tanto, el síndrome de hiper-IgM. Si se produce correctamente
este cambio de clase, vamos a tener ya células plasmáticas maduras. Esas células plasmáticas van a salir del ganglio linfático y van a ir a la médula ósea, como hemos dicho. Y de nuevo, ¿por qué salen del ganglio linfático y van a la médula ósea? Es porque dejan de ser capaces de detectar las quimiocinas que las mantienen en el ganglio y van a ser, en cambio, capaces de oler, de detectar quimiocinas que están producidas por la médula ósea, por la célula del estroma de la médula ósea, que las van a dirigir allí, desde donde van a producir los anticuerpos necesarios. Para acabar ya esta parte del tema 9, vamos a hablar un poquito más en detalle de los antígenos timo independientes, que ya hemos dicho que hay dos clases, el timo independiente 1 y el timo independiente 2. La diferencia entre los dos está en la manera en que estimulan las células B. Los timo independientes 1 son lo que se llama mitógenos de las células B, porque tienen algún componente que son capaces de estimular receptores de la inmunidad innata, que también tienen las células B, algún receptor TOL, y si este antígeno está en suficiente concentración, todas las células B reciben un estímulo de este antígeno, incluso las que no son estimuladas a través del receptor de la célula B, y este estímulo es suficiente como para que se conviertan en células plasmáticas y generen pues, anticuerpos de manera policlonal, es decir, muchos colones de células B, poli es mucho, ¿verdad? Policlonal, vamos a tener una generación de anticuerpos policlonal cuando hay gran cantidad de este antígeno. Normalmente, las bacterias que entran en una infección no hay una gran generación inicial de este antígeno y van a estimular solo a las células B que sean capaces, primero, de ser estimuladas evidentemente por este componente de la inmunidad innata, pero segundo, reciban también la señal a través del receptor de la célula B. Estas dos señales que recibe ahora la célula B la estimulan, pero solo van a estimular a la célula B que es capaz de detectar un epítopo del antígeno. Las que no son capaces de detectar este epítopo, es decir, tienen receptores que no relacionan con ningún epítopo del antígeno, no van a ser estimuladas y en este caso se produce una respuesta monoclonal, es decir, solo las células B, el clon de células B que se genera va a ser uno y va a ser solo ese el que va a generar anticuerpos que digamos tienen un cierto sentido, porque estos anticuerpos sí que van a ser capaces de neutralizar al menos los epítopos de este antígeno timo independiente. La otra clase de antígenos timo independientes lo constituyen los antígenos de clase 2, que no son mitógenos para las células B, es decir, no las van a estimular a dividirse de manera no específica, sino que solamente se van a dividir aquellas células B que detecten los epítopos repetidos que tienen esos antígenos. Como tienen epítopos repetidos, van a ser capaces de entrecruzar los receptores de la célula B y esto va a producir una señal fuerte que por ella sola va a ser capaz de estimular a la célula B a secretar IgM. Por otra parte, estos antígenos son también capaces de estimular a las células dendríticas porque tienen zonas o estructuras que son reconocidas por algunos receptores de la inmunidad innata de estas células dendríticas, las cuales pueden producir, en este caso, citocinas que pueden estimular a las células B, dándoles una segunda señal que les puede hacer posible este cambio de clase, de manera que las células B no solo van a producir IgM con esta primera señal, sino que pueden producir incluso IgG con este cambio de clase. ¿De acuerdo? Con lo cual esos son los antígenos de tipo 2. Estos antígenos estimulan a un tipo de células B particulares, que las hemos visto también en el curso, que son las llamadas células B1 o células B CD5, que también se llaman, que son las más estimuladas por este tipo de antígenos. Las células dendríticas las pueden estimular, como hemos dicho, bueno, en este caso es una citocina que se llama BAF, que es una citocina que reacciona con un receptor de la familia del CD40, es decir, va a producir una señal parecida a la que la célula T le da a la célula B, porque estos receptores ponen en marcha señalizaciones similares y por eso pueden producir cambio de clase. Ya hemos dicho que sin CD40 no hay cambio de clase. Bueno, pues esta citocina va a estimular a un receptor parecido al CD40 y va a permitir también el cambio de clase. ¿De acuerdo? Y por último, una cosa importante de estos antígenos de tipo 2 es que las células B pueden ser convertidas en anérgicas, es decir, incapaces de producir anticuerpos, incapaces de ser estimuladas, si estos antígenos producen
una señal fuerte en ausencia de una segunda señal también, ¿vale? Con lo cual, esos antígenos pueden, bueno, ser un poco de arma de doble filo, en donde las células B pueden confundirlos, digamos, con antígenos propios o con antígenos a los cuales no tienen que reaccionar y convertirse, por tanto, en anérgicas. ¿De acuerdo? En cualquier caso, esta respuesta, tanto a los antígenos de tipo 1 como a los antígenos de tipo 2, como no requiere las células T, no es un tipo de inmunidad que podríamos llamar que es adquirida, sino que pertenece también más bien a la inmunidad innata, a pesar de que sean las células B, los linfocitos B, los que están involucrados en esta inmunidad y no las células dendríticas, los macrófagos o los neutrófilos, que son células propias de la inmunidad innata, como digo, propiamente dichas. Este tipo de células B, las B1 o las células que son capaces de reaccionar con estos antígenos, de alguna manera son también un puente entre la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata y son capaces de generar esos anticuerpos que son muy útiles en la lucha contra algunos microorganismos. Para acabar con este tema, esta tabla nos resume las propiedades más importantes que tienen los antígenos timo-dependientes, TD, el timo independiente 1 o el timo independiente 2. En particular, si responden los niños pequeños, responden o no con una respuesta de anticuerpos. Ya hemos hablado antes de la importancia de las vacunas conjugadas. Entonces, fijaos, estas vacunas conjugadas son importantes para los antígenos de tipo 2. Es decir, cuando la bacteria tiene este antígeno de tipo 2, que los niños pequeños no pueden reaccionar bien contra ellos, sí contra los de tipo 1. En este caso son importantes las vacunas conjugadas. Se producen anticuerpos cuando las personas o los animales no tienen un timo adecuado. Pues en el caso del timo dependiente obviamente no, pero en el caso de los otros dos sí. No hace falta timo, no hace falta células T. Tenemos una respuesta de anticuerpo cuando no hay ninguna célula T, ya no que no haya timo, sino ninguna célula T. Es decir, el timo está, pero las células T, por ejemplo, no se producen. Puede haber una inmunodeficiencia que impida la generación de células T. Bueno, en este caso los antígenos timo independientes sí que generan respuesta, pero no así los timo dependientes. Esto de prime T-cell, ¿qué quiere decir prime? Pues darle una prima a la célula T, darle algo, un estímulo para que haga algo. Bueno, pues obviamente los antígenos timo dependientes sí que estimulan a las células T, los antígenos timo independientes no las estimulan, en particular porque no tienen componente proteico, que es el único que puede estimular a las células T cuando este componente proteico es procesado y presentado, como siempre, en un MHC, en este caso de tipo 2. ¿Activan a las células B de manera policlonal? En ningún caso los antígenos timo dependientes lo van a hacer, pero sí que les pueden activar los timo independientes en concentraciones elevadas, como ya hemos dicho, estos son mitógenos para las células B, pero no pueden hacerlo los timo independientes de tipo 2. ¿Requieren epítopos repetidos? No los timo dependientes, no los timo independientes de clase 1, pero sí los timo dependientes de clase 2. Y aquí tenemos una serie de microorganismos que son, digamos, típicos de cómo reacciona el sistema inmune de manera timo dependiente o timo independiente 1 o timo independiente 2. Y con esto vamos a dar por terminada la primera parte del tema 9.